Hola chicos, hoy hablaremos sobre... Todo esto nos servirá para entender cómo funciona el derecho en distintas partes del mundo. A través del derecho comparado veremos semejanzas y diferencias, todo esto con el fin de tener un concepto mucho más amplio de lo que es el derecho internacionalmente e históricamente. En la historia de la humanidad, el derecho comparado estuvo presente. Un ejemplo claro de esto es en la formulación de la ley de las 12 tablas, en donde los antiguos juristas comparaban las costumbres y las tradiciones y hacían unas investigaciones, logrando así la creación de un derecho en común, llamado ahora derecho comparado. Antes de la codificación napoleónica, Europa estaba dividida en muchos derechos, derechos locales, regionales, nacionales, feudales y de la nobleza. Es por ello que después del Código Napoleónico se establecen las reglas claras que se deben seguir para que todos los ciudadanos cuenten con los mismos derechos, y es así que se formulan las primeras ideas del derecho común. En 1869 nace el derecho comparado oficialmente, ya que se funda en París la Sociedad de la Legislación Comparada. Años después, en 1876, se crea la Oficina de Legislación Extranjera en Francia. ¿Y esto para qué? Con el fin de informar a los magistrados sobre las leyes internacionales extranjeras y facilitar la comparación de leyes. En 1900 surge el primer Congreso Internacional sobre Derecho Comparado, en la cual surge la idea del objeto de derecho comparado de crear un derecho común legislativo para toda la humanidad, es decir, se vuelve a la idea principal sobre el derecho universal. Entre 1918 y 1945, entre el final de la Primera Guerra Mundial y el fin de la Segunda Guerra Mundial, se creó el Código de las Obligaciones entre Francia e Italia. ¿Con qué fin? Con el fin fronterizo entre ambos países y con las regulaciones judiciales entre ambos. Asimismo, se da la creación de las sociedades de naciones para prevenir y para asegurar la paz mundial. Asimismo, se crea el Instituto Nacional para la Unificación del Derecho Privado. En 1945 se intensificaron los intercambios académicos entre los países y el derecho europeo continental empezó a dialogar más con los otros derechos anglosajones, esto entre Estados Unidos e Inglaterra. En la época actual ya no se puede estudiar el derecho sin internacionalizarlo, es decir, que en todos los países tienen tratados internacionales o leyes que son parecidas a otros países y estas resuelven conflictos que son muy parecidos, y es por ello que necesitamos internacionalizarlo, aún así no queramos. Asimismo, el derecho comparado ya no es un lujo académico, sino que es una herramienta para poder aplicar las diferentes normas. Antes se pensaba en unificar los derechos del mundo en un solo código. Hoy la meta es unificar y armonizar esos derechos para resolver cuestiones medioambientales, de derechos humanos y de comercio. En el derecho, al igual que en otras ciencias, se agrupan los sistemas jurídicos en familias jurídicas, que son categorías generales que permiten comparar y entender mejor los diferentes derechos del mundo. Aunque cada país puede tener distintas normas, existen semejanzas estructurales que pueden agruparlas. No solo se trata de normas, sino que también de cómo se organiza, interpreta y se aplica. Es por eso que se prefiere hablar de familias jurídicas antes que solo de sistemas de derecho. Oscar Paul señala que el derecho también refleja una visión del mundo, no solo un conjunto de normas. Actualmente se reconocen 4 grandes familias jurídicas: la familia romano-germánica, la familia del common law, la familia de los derechos socialistas y la familia de los derechos religiosos y tradicionales o filosóficos. El sistema romano-germánico es una estructura jurídica construida en base a la ciencia del derecho. Su objetivo es darle herramientas a los juristas como categorías, contenidos y métodos que los ayuden a resolver los conflictos de manera más justa. Una de las mayores virtudes del sistema romano-germánico está en la unión de los pueblos europeos, asimismo en el respeto por sus diferencias culturales, pero que al mismo tiempo respeta la tradición cultural jurídica en común que tienen todos estos pueblos, formando así una cultura sólida y continua. Uno de los mayores logros del sistema romano-germánico fue la codificación. Está impulsada por la Escuela de Derecho Natural. Esta codificación ha permitido unir el derecho teórico con el práctico, a su vez que ha logrado facilitar la codificación de estas leyes y unirlos de manera más eficiente.
además de que ha servido como pilar fundamental del derecho en muchos países y su derecho moderno. Gracias a esta codificación, el sistema romano-germánico ha logrado expandirse a lugares fuera de Europa. Por ejemplo, llegó muy temprano a América Latina y fue enseñado en las primeras universidades del continente. Por ejemplo, en Perú, la Universidad San Marcos en 1551 y en la Universidad de México en 1553. Donde hay derecho, hay civilización, y el sistema romano-germánico ha demostrado ser capaz de ser un puente entre la tradición jurídica y la justicia moderna. La familia romano-germánica es un sistema jurídico usado en nuestro país. Este sistema divide la norma en dos: derecho privado y derecho público. La primera regula las relaciones particulares, mientras que la segunda regula las relaciones entre el Estado y el ciudadano. Históricamente, el derecho privado ha sido considerado como el verdadero derecho, debido a que presenta una estructura organizada, sólida, con principios y códigos claros, como el Código Civil. Por otro lado, el derecho público es vista como algo secundario por sus normas dispersas y poco sistemáticas. A diferencia de otros países, en Francia el derecho público ha tenido mayor desarrollo. Debido esto al Consejo de Estado, un organismo que se encarga de asesorar a los gobiernos y de resolver sus conflictos que éste tiene. Uno de los principales problemas que menciona el texto viene a ser la falta de imparcialidad en un proceso en la que participa el Estado. Es por ello que se crea el proceso contencioso administrativo. ¿Pero qué es esto?, se preguntarán. Bueno, esta es una herramienta que usa el ciudadano que interpone ante un juez para la revisión de una respuesta de contestación de un ente administrativo. Este ente administrativo puede ser un gobierno regional o una municipalidad. Este hecho no es similar en el derecho privado. A pesar de estas diferencias, tanto el derecho público y el derecho privado se necesitan mutuamente para equilibrar el sistema jurídico. En la familia romano-germánica, la norma jurídica se concibe como una regla general de conducta, donde principalmente es creada por la doctrina y la legislación, no por los jueces. Es decir, que se prioriza la elaboración previa y sistemática del derecho antes de ser aplicada a cualquier caso concreto. Esta familia jurídica se caracteriza principalmente por una fuerte tradición de codificación, donde se busca que la norma sea clara, general y predecible. Gracias al trabajo doctrinal, la norma es elevada a un nivel superior con cierto grado de abstracción y generalidad, lo cual permite aplicar a los jueces en ciertos casos sin necesidad de crear derecho desde cero. El common law, donde los jueces interpretan y crean derechos a partir de los casos. En el sistema romano-germánico, los jueces no formulan las normas, sino que se limitan a aplicarlas. Es por eso que se dice que su función es decidir en forma general y complementaria, sin inventar el derecho, sino interpretar lo que ya está codificado. Hoy explicaré el tema de las fuentes del derecho en el sistema romano-germánico. ¿Qué es una fuente del derecho? Son aquellos orígenes normativos que dan vida a un sistema jurídico, es decir, aquellos que regulan la convivencia social. Esta familia considera a 5 fuentes del derecho: la ley, la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia y los principios generales. La ley escrita toma una posición central. Sin embargo, como nos advierte el texto, esta no es suficiente y por eso se tiene que recurrir a otras fuentes del derecho. Seguimos con la costumbre. La costumbre consiste en aquellas prácticas culturales que son aceptadas como obligatorias. Para que una costumbre tenga valor jurídico debe cumplir 3 requisitos. Primero, ser aceptados por la comunidad. Segundo, estar en concordancia con la ley. Y tercero, demostrar eficacia. Un ejemplo en el Perú es el poder jurisdiccional de los pueblos indígenas. Como tercer fuente del derecho tenemos a la doctrina, que se relaciona a las ideas, teorías o análisis de diferentes juristas y profesores. Esta era la fuente principal antiguamente en el derecho romano-germánico.
Sin embargo, actualmente se utiliza para interpretar normas. Por ejemplo, en el Perú muchos jueces citan a Marcial Rubio Correa. Luego está la jurisprudencia, que es aquel conjunto de decisiones judiciales. Aunque oficialmente no crea normas, en la práctica sí los moldea. Por ejemplo, en el Perú, el Tribunal Constitucional y las Cortes Supremas emiten precedentes. Y por último, tenemos a los principios generales del derecho, como la buena fe o la equidad. Estos principios sirven para interpretar la norma, llenar vacíos legales e incluso limitar el uso abusivo de las normas. En conclusión, aunque la ley es el eje principal, las demás fuentes del derecho también son esenciales. Ahora hablaremos de la familia del Common Law, que nace en Inglaterra y surge a partir de la conquista normanda. Esta es originaria como especie del derecho público, ya que está vinculada directamente al poder real, en donde se busca prevalecer la paz del reino o la corona. Esta es creada por jueces con la finalidad de resolver conflictos, controversias o litigios entre particulares. Además que a diferencia de la familia romano-germánica que surge del derecho romano o codificaciones en donde se basan en casos abstractos, el Common Law nace de procedimientos judiciales y se basan en casos concretos y reales. Además, el Common Law tiene dos vertientes. El primero es el europeo, como se da en el país de Irlanda, y la segunda vertiente es el extraeuropeo, que hoy en día ya puede ser llamado como extracomunitario. Esto se da en países musulmanes o como también lo es la India, en donde la aplicación del Common Law es parcial, y esto se debe a la coexistencia de tradiciones que se vienen dando ya desde civilizaciones anteriores. Ahora hablaremos de la base del Common Law, que es el derecho inglés. Su aplicación se limita a Gales e Inglaterra. No se da por parte del derecho del Reino Unido, de la Gran Bretaña o Escocia o en algún otro país. Por ello es que no puede ser llamado de igual manera como derecho británico. Ahora hablaremos de su estructura, que es completamente distinta al del derecho romano, como lo es el derecho público y privado o que se basa en el derecho civil. Sino es totalmente distinto, ya que su distinción va entre el Common Law y el Equity. También se da entre la propiedad personal y real. Por otro lado, vemos sus términos como lo son el trust, el bailment y el conditional, en donde al traducirlos completamente su significado muchas veces se pierde y se desnaturaliza su sentido. En resumen, el derecho inglés es un sistema técnico y práctico, en donde usa métodos para casos análogos resolverlos de una misma manera, como también para casos nuevos la creación de normas nuevas. También hay que rescatar el valor permanente que tiene el derecho inglés con su carácter tradicional, ya que durante el tiempo no se ha visto cambiado mediante revoluciones o influenciado por el derecho romano. Por ello es que el derecho inglés es autónomo. En la historia del derecho inglés tenemos 4 periodos esenciales. En el primer periodo, que se da antes del año 1066 como precedente al Common Law como tal, en donde su derecho se basaba en sus costumbres. Vemos que en el año 596 Inglaterra se adapta al cristianismo, lo cual se ve influenciado en sus normas. En los años 600, el rey de Kent escribe 90 principios en lengua anglosajona, y poco a poco se va viendo cómo se acaba con la época tribal en Inglaterra. En el segundo periodo nace el Common Law y se crean los tribunales reales. Por la primera parte vemos el writ, que era un permiso especial que la población necesitaba para acceder a la justicia del rey. Por otro lado estaba la vía de gracia, que era un recurso que la población usaba si en caso no estaban de acuerdo con los fallos del tribunal. Y así se fue dando los beneficios de la justicia, en donde quien más casos tenía, más beneficios tenía. En el tercer periodo se da el máximo auge del Common Law, en donde también aparece el sistema equity, que era aplicado por el canciller y se consideraba que el derecho común no era lo más justo. Por ello también el equity entra en rivalidad con el Common Law. El cuarto periodo se viene dando hasta la actualidad, pues esta etapa moderna se dieron varias reformas legales como la abrogación y la consolidación. Entonces vemos cómo el Common Law sigue evolucionando sin perder su base jurisdiccional. En el derecho inglés la fuente más importante es la jurisprudencia, especialmente la emitida por y bajo
Aunque se dice que el derecho inglés es consuetudinario, en realidad es jurisprudencial. Aunque la costumbre es válida, debe probarse que existe desde el año 1189. Por otro lado, en Inglaterra no existen ni escritos, ni leyes, ni códigos. Las leyes son válidas siempre que sean interpretadas por los jueces. En el derecho inglés, la doctrina tiene poco peso, pero la razón y la experiencia, por otro lado, son valiosas para el common law. Ahora hablaremos de algunas particularidades del derecho inglés. Para empezar, no existen fiscales en el derecho inglés. Esto por respeto a la independencia judicial. Lo que sí existe en el derecho inglés son los jueces, denominados. Por otro lado, la High Court se divide en 3 ramas, que son las siguientes. Para finalizar, las decisiones pueden llegar hasta la Cámara de los Lores. Para complementar este video, hemos desarrollado un material extra. Si quieren visualizarlo, lo dejamos aquí debajo en la descripción.